Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya. Buen día, Vero, amigos. Buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de esta semana corta después del segundo feriado del año, sin duda uno de los más largos. En los últimos días, en las últimas semanas, ha impactado al Ecuador lo que ha pasado con los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos buscando ese llamado sueño americano y que se quedan en camino, lamentablemente muchos perdiendo la vida, otros detenidos y otros siendo deportados. William Murillo, él es director de 1-800 Migrante, hace seguimiento al caso de los ecuatorianos que buscan otros rumbos fuera del país. Y ahora mismo, en estos días, hubo un nuevo accidente de migrantes en México. William, buenos días. Gracias por acompañarnos. La información es de un accidente en Puebla, en México, que involucró a 17 personas. Está incluido y ya algún número de ecuatorianos se ha podido confirmar. Buen día. Hola Milton, Verónica, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en Sucesos. No. Afortunadamente no hemos tenido, al menos desde la información que ha dado oficialmente desde México y lo replica la Cancillería ecuatoriana, al parecer no existen víctimas ecuatorianas. Sin embargo, se demuestra de que la migración de la región está imparable y que eso está provocando muerte, dolor, angustia a lo largo y ancho del país y del continente. Claro, y solamente para detallar y justo lo que usted dice, la migración que afecta mucho a los países del continente. En este accidente, en el que se reportan 17 fallecidos en Puebla, México, hay un dominicano, un venezolano, un colombiano, un hondureño, más ciudadanos colombianos, venezolanos, hondureños. Se repiten ciertas nacionalidades en común que tienen, digamos, el más alto índice de migración hacia los Estados Unidos. Evidentemente que sí, Milton, nosotros podemos notar de que en este camión no pasó accidentes con ecuatorianos, pero quizás en el próximo sí. Si podemos notar, por ejemplo, en contraste con el de Panamá, en el número de víctimas que al parecer vamos a tener va a ser el mayor número de víctimas ecuatorianas. Entonces ahí usted se puede notar de que en el accidente en Panamá, por ejemplo, no van a existir víctimas de Guatemala, víctimas de Honduras, víctimas de Nicaragua, porque no están saliendo desde el sur. Pero en México sí, en México existen hasta nacionalidades de otros continentes, africanos inclusive. Entonces, claro, cuando nosotros miramos esta realidad, podemos distinguir claramente de que dependiendo del país de origen, van a ser las posibilidades de que algunas personas hayan sido víctimas o sean víctimas de distinta clase de, no solamente de accidentes, también de crímenes, de situaciones difíciles, de vulnerabilidad. Hablemos justamente del accidente de Panamá. ¿Cuál es el balance hasta el momento al que ustedes han tenido acceso? A la información oficial, nosotros nos remitimos igualmente a la información oficial porque existe demasiada falta de información, si se puede decir en esos términos, ¿no? Existe una falta de información por parte del gobierno de Panamá que nos sorprende. Mire, México, en los contrastes son bastante claros. México, por ejemplo, el día del accidente, ya en unas horas después, ya publicó una lista parcial de las personas que estaban heridas, de dónde eran, nombres, apellidos, edades, inclusive hasta lo que les había pasado y qué fue lo que les había tenido. Las víctimas no se los ha dicho, es precisamente por situaciones de privacidad ilegales, pero en Panamá lo único que han dicho es de que son migrantes de distintas nacionalidades, ecuatorianos, venezolanos, haitianos, colombianos, y que hay algunos que están en el hospital y nada más. No nos dice nombres, no nos dice apellidos, bueno, ellos tendrán sus razones, pero de lo que le podemos decir es que ya hay más de 15 ecuatorianos que están en situaciones bueno, no, el total han sido 22, ¿verdad? Pero ya hay alrededor
de 15 ecuatorianos que están siendo dados de alta, al parecer, y hay otros ecuatorianos que, según los familiares, nos han podido decir de que están fallecidos. De entre ellos, una familia de Quito, hay una persona de Ambato, hay una persona me parece que también es de Atuntaqui. Atuntaqui, que Imbabura, ajá. Sí, entonces, entre las víctimas, no le puedo decir, yo conozco exactamente los nombres, quiénes son, edades y todo, pero no tenemos confirmación oficial. Lo que nos han dicho es los familiares que han recibido llamadas de las personas que han sido sobrevivientes. Hay algunos que han recibido inclusive llamadas de la Cruz Roja o de organizaciones civiles e inclusive autoridades desde Panamá, incluyendo personal médico, pero mientras no se tenga una información oficial de qué es lo que pasó, no sabemos realmente. Pero hay víctimas ecuatorianas. ¿Por qué no se dice eso? Vaya a saber usted por qué. El canciller ha dicho que aparentemente estamos esperando confirmación oficial. No hay realmente una información oficial clara sobre lo que está sucediendo, y eso es problemático porque a pesar de que las familias están sufriendo muchísimo, encima tienen que aguantarse esta falta de información. Ahora, analicemos un poquito lo que pasa en este fallido viaje, en este lamentable accidente. Usted lo acaba de mencionar, familias de Quito, familias de Ambato, familias de Atuntaqui, la provincia de Imbabura, familias de Santo Domingo de los Áchilas, viajaban en este frustrado sueño. Eh, ¿Qué está pasando con la migración en el Ecuador? Antes lo que sabíamos y lo que veíamos siempre es familias del austro ecuatoriano, de Cañar, de Azuay. Ahora estamos viendo de otros lados del país. Y se va a volver peor. Lamentablemente, yo veo que las circunstancias como están dándose en el Ecuador, esto se va a volver peor. Tenemos que diferenciar dos cosas, Milton. La una es la migración pagada, por así decirlo, la que los ciudadanos de Chimborazo, de Azuay, de Cañar, que hacen un esfuerzo para poder contratar un coyotero y viajar hacia los Estados Unidos. Ellos, por ejemplo, no cruzan el Darién. Lo que hacen es viajar hasta Guatemala, hasta Honduras, hasta El Salvador, y de ahí los recogen y los llevan por las rutas que tienen los coyoteros. ¿Quiénes son entonces los que se van por el Darién? Los que no tienen para pagar ese coyotero. Entonces, esa es la gran diferencia. Para ir a Colombia no necesitas pasaporte. Es más, ni siquiera necesitas la cédula. Cruzas el puente y ya estás. Entonces, cuando estás en esas circunstancias de que es mucho más fácil cruzar un país supuestamente para viajar, no hay ese control fronterizo en Panamá como existe en México, como existe en Guatemala, como existe en Estados Unidos. La gente piensa de que, no, quizás es algo fácil. Y luego tenemos esta promoción desmedida de chicos jóvenes de que están haciendo el TikTok desde el viaje del Darién. No pasa nada, tienes que cruzar un día, 2 días y ya, documentando el viaje irregular cuando en realidad no te dicen lo que está sucediendo, no te dicen lo peligroso, no te dicen lo difícil, no mencionan de los muertos o lo tocan por encima y tal. No, sí, no pasa nada, solamente sigues. Cuando nosotros miramos esas circunstancias en donde el valor del ser humano se limita a un video o a una foto, porque tú tienes otras cosas más importantes como llegar a Estados Unidos, hacer lo que tú quieras, que eso es otra cosa, ¿no? Pero cuando tú miras eso y se deshumaniza el poder ver que hay otros seres humanos que han sufrido y que han pagado con su vida el cruce migratorio irregular, obviamente que las cosas no están bien en el Ecuador. Y está precisamente un gran número de ecuatorianos que están escapando de la pobreza, de la violencia, como ha sucedido el gran número de migración ecuatoriana. Bien, son las 8:33. Conversamos con William Murillo, director de 1-800 Migrantes, sobre el tema del accidente en Panamá. Justamente hay un comunicado de la Cancillería del Ecuador que menciona que la Fiscalía de Panamá pues no ha entregado los datos oficiales que permitan confirmar los nombres de las personas fallecidas. Eso es complejo, William, y usted en un diario lo citan y usted menciona que la forma en la que se dio este accidente da mucho para indagar.
y que está preocupado por el involucramiento del gobierno panameño por el traslado de indocumentados hacia la frontera con Costa Rica y que una cosa es dar ayuda humanitaria, pero otra es hacer negocio con la desesperación de los migrantes. ¿Qué estaría pasando en Panamá en este caso? Verónica, gracias por tocar un punto muy espinoso. Espinoso, puede traer consecuencias diplomáticas inclusive. Mire, los miles y miles de ecuatorianos que cruzan a diario hacia Panamá son recibidos en una hacienda en donde están los puntos de ayuda de la Cruz Roja, de la OIM, de las Naciones Unidas, y esto es controlado por el gobierno panameño. No es que hay un carretero y hay un centro de acogida para migrantes, no, es un trozo de tierra de alguien que donó un terreno para las autoridades y ahí es supuestamente la entrada, ¿no? Para Panamá. Ahora, una cosa, lo que mencionaba hace unos minutos, Verónica, una cosa es la ayuda humanitaria que nosotros agradecemos profundamente al gobierno panameño, porque los reciben, les dan medicina, les dan algo que comer, les dan un lugar en donde descansar, pueden tener acceso a internet, enviar un mensaje para decirles de que ya al menos cruzaron ese infierno de la selva. Y eso se les agradece, eso es ayuda humanitaria. Ahora, la otra cosa es transportar migrantes que saben que son indocumentados, que saben que se van a Estados Unidos, ayuden, coordinen, soporten estos viajes, muchas de las veces incluyendo con funcionarios del gobierno que van dentro de los buses para controlar de que no se salgan los migrantes, funcionarios de Panamá, llevándoles desde la frontera sur, desde el Darién, hacia la frontera norte con Costa Rica. En ese transcurso, ahí hay transporte de migrantes indocumentados. Eso en el Ecuador, dentro del Código Penal, es un delito. Si usted financia, ayuda, promueve, soporta a personas que estén en situación de irregularidad y en donde se vayan a beneficiar económicamente, se llama tráfico de personas. Y eso es un delito. En Estados Unidos, eso es un delito federal. En Panamá, bueno, si es que es un delito, están violando la ley. Si es que no es un delito, que lo dudo, ¿cuál es el interés de Panamá de involucrarse en llevar a migrantes indocumentados? Lo correcto sería procesarlos. Si están con documentos, que se queden. Si están sin documentos, que los expulsen. Pero no, ellos están ayudando a que los migrantes salgan. Yo les puedo decir de que la gran mayoría de ecuatorianos no va sin coyoteros, pero yo no sé de los otros países. Claro, ahora hablemos un poco de la selva del Darién. No dicen el tapón del Darién, tapón por lo inaccesible que resulta este sitio en el cual ni siquiera se pudo construir un tramo de la Panamericana. Eso habla de lo difícil que es cruzar esta selva. ¿Desde cuándo la selva del Darién se ha convertido en una opción para los migrantes? Y tú dices, William, que ahí es cuando cruzan el Darién es cuando no pueden pagar coyoteros. Es decir, se aventuran solos. Mira, tanto es así que nosotros hace unos 2 meses, me parece, sí, 2 meses, o un poquito más, un poquito menos, ya empezamos a emitir comunicados de ecuatorianos que estaban desapareciendo en el Darién. Hombres, mujeres, niños, luego informamos de mujeres que se ahogaron, luego informamos de niños que estaban perdidos, luego informamos de mujeres que fueron arrastradas por el río, y así hemos estado informando constantemente. El cruce del Darién se da en los últimos 3 años. El año anterior tuvimos alrededor de 30.000 ecuatorianos cruzando el Darién, pero el anterior a ese, en el 20, apenas hubieron como unas 350, 400 personas. Y el siguiente año explota. ¿Por qué? Precisamente por esa falta de conocimiento, pensando de que cruzar el Darién es algo simple, que no hay controles migratorios y que pasas. Y bueno, nosotros estamos mirando cómo la facilidad para cruzar Panamá, dando inclusive facilidades por parte del gobierno, ha provocado de que gran número de ecuatorianos se lancen por las fronteras. Entonces, cuando tú miras eso, es muy, muy difícil decir a las personas no te vayas, especialmente cuando
cuando tú no tienes opciones que darles. Nosotros somos una organización de asesoría legal privada, ¿verdad? Y ayudamos en lo que podemos de forma voluntaria en estos casos de vulnerabilidad. Pero cuando te dice el gobierno, dile no a la migración riesgosa, dile no a la migración riesgosa, y están hablando de eso por más de una década, y los números demuestran todo lo contrario, que siguen y siguen y siguen saliendo y aumentando el número de ecuatorianos que salen por diferentes partes, ese dile no a la migración riesgosa es obvio que es un fracaso. Entonces, cuando yo alguna vez le dije a un canciller en un medio de comunicación de que vaya a un aeropuerto, cuando salían a México por miles, y yo le decía, vaya al aeropuerto y diga, ¿quién se va a México? Y que pregunte, yo, muchos van a decirle que yo. Ahora dígale, dile no a la migración riesgosa. La gran mayoría de ecuatorianos estamos de acuerdo que es peligroso. Pero la pregunta es, ¿y qué le ofrece el gobierno ecuatoriano para que se quede? ¿Qué le ofrece para que no se vaya? ¿Qué le ofrece como alternativa para que aquí en el país, para que en el Ecuador se quede a hacer patria? Nada. Nada, Ahora, Milton, nada, Verónica. Entonces, ese es el problema de fondo. No es solamente una decisión personal, que es muy personal para irse, ¿no? Pero no es solamente eso. Estamos hablando de violencia, de pobreza, de asesinatos, de corrupción, de falta de seguridad jurídica. Todo eso mezclado crea como resultados migración irregular, violencia en las calles, violencia en las cárceles, inseguridad. Entonces, por más buenas intenciones que se tenga, va a ser muy difícil. un dato para terminar, William, es la Oficina de Aduanas y Protección de los Estados Unidos, Protección Fronteriza, reporta un eh, decremento del número de ecuatorianos que están migrando a Estados Unidos entre diciembre y enero. En diciembre fueron 16.300, en enero se reportan 9.113 ecuatorianos que han salido o han intentado llegar a Estados Unidos. Sí, un descenso importante, pero yo creo que esto es un descenso temporal. Importante porque comparado con el año anterior, por ejemplo, habían 650 y en el 2021 habían 3.500. Y ahora Ajá. seguimos teniendo cerca de 9.000. Y estamos hablando de enero. Todavía falta febrero, marzo, abril, mayo, junio, los meses en donde ya mejora las condiciones climáticas para poder cruzar. Ha sido también un impacto en la forma en que las políticas públicas de Estados Unidos ha provocado de que muchos ecuatorianos piensen que el beneficio migratorio que dio el presidente Biden, que empezó el mes anterior, en donde ciudadanos de Nicaragua, de Haití, de Venezuela, de Cuba, van a poder entrar 30.000 de ellos al mes, pensaron de que los ecuatorianos también podrían hacer eso. Los ecuatorianos no están dentro de ese programa. Hemos recibido muchísimas consultas y ¿dónde tengo que hacer la solicitud? No hay tal beneficio para los ecuatorianos. Entonces, esto va a provocar de que, por ahora, el número de ecuatorianos baje, siempre y cuando no existan políticas diferentes por parte de Estados Unidos, y seguiremos mirando migración. No es que ha bajado porque el Ecuador ha dado mejores condiciones de vida. El Ecuador no ha hecho nada. No hay políticas, no hay propuestas, no hay planes, no hay soluciones de nada. El Ecuador está con los brazos cruzados y nos sorprende y nos preocupa la actitud del gobierno ecuatoriano, que nosotros le hemos dicho que tienen que declarar una emergencia humanitaria, una emergencia, tenemos una crisis humanitaria en las fronteras y ni siquiera eso lo quieren reconocer.